¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos creen que debe haber diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo? ¿Cuántos creen que se debe notar esa diferencia? ¿En qué se debe notar? ¿En que gritas más? ¿En que alabas más? Pero sí se debe notar en algo. Sí se debe notar en algo. Sí se debe notar en tu vida de alabanza. Sí, hemos estado compartiendo sobre la alabanza, sobre que en el reino de los cielos ya no habrá más predicaciones. ¿Amén? Alguno dice, ¡ay, qué bueno! ¿Ya no tendré que aguantar más sermones? Lo que pasa es que normalmente los que no aguantan predicaciones tampoco aguantan la alabanza o tampoco están acostumbrados a alabar, y eso sí me preocupa. Y me preocupa que no estemos entrenados como hijos de Dios en alabar a Dios. Alguno dice, es que yo le alabo en silencio. Ya, pero tú no, al ser querido no le dices te amo en silencio. Imagínate que yo le dijera a mi esposa te amo pero en silencio. O le costaría, ¿no? Es como el matrimonio de granjeros noruegos que después de 50 años casados, ella empezó a llorar en un rincón y él le fue a preguntar, pero bueno, mi amor, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te ocurre ahora? ¿Por qué estás llorando? Dicen, en 50 años no me has dicho que me amas. En todos estos 50 años. Y él le dijo, el día que nos casamos en el altar, ¿te dije que te amaba, sí o no? Claro que sí, sí me lo dijiste ese día. Pues si algo cambia, ya te informaré. Yo a mi esposa ya la tengo advertida. Si algo cambia, ya le informaré. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? ¿Cuántos no saben lo que es ser nacido de nuevo? Levanten la mano. Sergio dice que Génesis, la apunta así. Se le dice, se usa por primera vez el término nuevo nacimiento, lo usa, ¿quién lo usa? Por primera vez, en la palabra. Esos teólogos, ayúdame, es Jesús mismo. Es Jesús mismo ¿con quién? Con Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, ¿de acuerdo? Y se lo dice a un hombre que parece maduro, que no es exactamente un bebé. Pensábamos en estos días en las vacaciones y nos ha estado viniendo a nuestros sueños y a nuestros pensamientos Keren todo el tiempo, la bebé ahí. Además, Mamín nos ha mandado algún vídeo de Keren, pues haciendo, ya que parece que quiere hablar ya ahí con la madre, y dices, ay, qué cosa tan bella, ¿no? Qué bellos son los bebés, qué bella es la vida, ¿no es cierto? Una nueva vida. Pero a este hombre, pues no era un bebé, y le dice, siendo adulto, siendo una persona mayor, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y como Nicodemo no acababa de entender, le añadió, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Cuántos han sido bautizados en el bautismo que ordenó Cristo? ¿Levantas tu mano? Has sido nacido del agua y del Espíritu, puesto que el Espíritu te ha llevado a eso. Pero ¿cuántos han sido llenos del Espíritu después de eso? ¿Has recibido la llenura en el Espíritu? 3 hermanos, ¿alguien más? El Señor está interesado en saber si te sientes lleno para llenarlo, si no. ¿Ok? Para llenarlo, si no. Que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y hay cosas espirituales que no podremos entender nunca con nuestros ojos físicos. Hay cosas que vemos aquí y parecen muy reales, pero hay un mundo espiritual que es más real aún que lo que estamos viendo.
Pero no podemos entrar en ese mundo espiritual a no ser que hayamos nacido por el Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que habla a nuestro espíritu. Amén. Y me preocupa que algunos no es que no hayan nacido en el Espíritu, sino que no quieren nacer en el Espíritu porque les da miedo las cosas espirituales. Da miedo las cosas espirituales de ocultismo del diablo, pero dan miedo las cosas espirituales de Dios también. Porque creen que Dios va a hacer esclavos y Dios te va a meter en un compromiso. No, Dios te va a meter en un compromiso, pero por amor. Tú mismo te vas a querer comprometer. Es más, digo algo con temor a ser apedreado. Tu servicio en la iglesia, tu servicio en tu vida, tu servicio, tu trabajo, tu deseo de agradar a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, tus deseos de cumplir con la administración, con las leyes, con el gobierno, pero con la iglesia, dice mucho de tu nacer en el Espíritu, ¿sí? Es decir, me cuesta pensar que una persona que no aporta absolutamente nada, ni para su familia, ni para sus estudios, ni para su trabajo. ¿Me estoy ganando piedras? Ni para la iglesia, ya sea económicamente o de servicio o de trabajo o de decir ¿en qué puedo ayudar? En la iglesia me cuesta trabajo pensar que ha nacido en el Espíritu, fíjate. A lo mejor estoy diciendo una herejía, no sé. ¿Sí? Alguien sonría, por favor, porque me estáis dando miedo. Si estáis tan serios. Me cuesta trabajo. El nuevo nacimiento es sobrenatural, es espiritual, viene de Dios. El nacer del Espíritu no es una metáfora, no es una comparación, sino que es una realidad. Es el producto de la fecundación del corazón humano por el Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, a lo suyo vino, y me encanta esta falta gramatical que hay ahí, dice, a lo suyo vino, es decir, a su misión vino, mas los suyos, es decir, los que se sabían aparentemente la ley, los fariseos, los judíos en su época, mas los suyos no le recibieron. Pero, y este pero me encanta. ¿A cuántos le encantan los peros de la palabra de Dios? Este pero, más pero. Levanta tu mano y di, yo me acojo a ese pero a los que le recibieron, repito, a los que le recibieron, levantas tu mano. Para decir, pero a los que le recibieron, yo estoy ahí. Cuéntame ahí, Señor. A los que le recibimos, aleluya, les dio ¿qué? Potestad, les dio derecho, les dio el título de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Tú y yo somos hijos por el Espíritu. No éramos por linaje, no éramos por nacimiento, pero lo somos por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo. No es por herencia humana, no es por voluntad humana, ni de uno ni de otro. No es por cultura o por educación. Si fuera por cultura o por educación, pues los países más cultos entrarían al reino de los cielos, ¿verdad? Los españoles iríamos directo al reino de los cielos. Pero los cubanos estaríamos esperando ya en el reino de los cielos. Y los guineanos abren la puerta del reino de los cielos junto con... Amén. Los colombianos ya están vendiendo allá el polvito blanco desde hace tiempo. Así que... Y los peruanos son los que empujan a los colombianos a que hagan la venta desde detrás, ¿verdad? Y los ecuatorianos miran todo y se ríen desde así de lejos, como diciendo, espérate que... Y Guatemala, pues, ¿qué vamos a decir? Guatemala es el cielo ya,
de entrada. ¿Qué más países hay? Nicaragua. ¿Cuántos están orando por Nicaragua? Ya de paso. Cubrimos a la iglesia en Nicaragua. Nuestros hermanos están sufriendo. Allí algunas iglesias están siendo perseguidas en este tiempo. Con el nuevo nacimiento se tiene un anticipo de la seguridad de la salvación. Una salvación que no se obtiene por obras ni por herencia. No se puede comprar ni merecer. No nos la mereceríamos ninguno. Pero ha sido por gracia que el Señor nos la ha dado. ¿Qué quiere decir esto por gracia? ¿Porque somos graciosos? Es gratuito, es un regalo. El Señor ha querido darlo a aquellos que le buscan. Simplemente nuestra parte del negocio es simplemente extender nuestra mano hacia el borde del manto de Cristo para encontrar sanidad, para encontrar la salvación. Amén. Es un regalo de Dios, es poner toda nuestra confianza en Él. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, como lo mencionábamos, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede ver las cosas espirituales, no puede entender. ¿Te han llamado loco alguna vez? ¿Te han llamado fanático alguna vez por venir a la iglesia todos los domingos? Si no te lo han llamado, a lo mejor eres un discípulo secreto, como Nicodemo, que sigo a Cristo pero de lejito, que no se entere mucho y que no me cause demasiados problemas con mi entorno. Esos son discípulos secretos. Pero los discípulos secretos entienden solo a medias. Pero yo quiero entender toda la verdad del Evangelio. Quiero seguirle con todas las consecuencias. ¿Cómo quieres seguirle tú? ¿A medias? A medias hay premio a medias solo. A medias ves como con un ojo, nada más. Oyes por un oído, como yo. Nada más, pero no oyes a cabalidad, no oyes la voz del Señor claramente que te indica el paso a seguir, el siguiente paso. ¿Sabéis un hermano de Filadelfia? Las iglesias de Filadelfia son las iglesias de nuestros hermanos gitanos, ¿verdad? Le dijeron, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Cristo? Y dice, a mí me gusta todo, menos que siempre estaba predicando al desierto. Dice, ¿cómo vas a decir esa burrada? Dice, sí, mira ahí, dice, de cierto te digo. En todos lados dice, de cierto te digo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Algunos todavía no lo han entendido, lo del desierto. Están todavía en el desierto, creo. De cierto te digo. Otro dijo que Jesús era la rosa del salón, en vez de la rosa de Sarón, como dice en el Antiguo Testamento. Hizo toda una predicación sobre que Jesús debía estar en el centro del salón como una rosa. Y aún así se salvaron algunos con ese mensaje. Dios usa aún la ignorancia nuestra para glorificarse. Amén. Dice en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dale un pequeño codazo para levantar de un sueño profundo a algún hermano. Y dile, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para que no se pierda ni siquiera de la palabra, sino que tenga vida eterna.
En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Me encanta esa ilustración. Somos lo mejor de las criaturas. Los que tenían derecho era el pueblo judío, pero al ser iluminados por Cristo somos las primicias, somos lo mejor, somos lo más venerable, lo que se ofrenda primero, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios, primera de Juan 3:19, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuáles son los derechos de los hijos y cuáles son los deberes de los hijos? La condición de hijo no se pierde nunca, igual que la condición de padre. Cuando te conviertes en padre, eres padre para siempre, ¿no es cierto? Aunque falten tus padres, eres hijo. Aunque falten tus hijos, eres padre. ¿Sí entendemos? Eres padre. Tenemos privilegios como hijos de Dios. Tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios no mereciéndolo. Y eso es un regalo. Pero también hay alguna que otra obligación. Y hay alguna que otra razón para obedecer. Y esa es a lo mejor la parte que no nos gusta tanto. Vamos a ir a Hebreos 12. Versículo 7, Hebreos 12, lo leemos todos juntos, si os parece. Como dice, si soportáis ¿el qué? La disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero sí, y da un argumento aún mayor que ese, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿cómo nos llama? Entonces sois bastardos y no hijos. Y esto en lo natural a veces es difícil comprender, y hay una corriente muy extendida en cuanto a las relaciones padre-hijos de no hay que disciplinar, hay que razonar con los niños. Porque si no, luego se pueden traumatizar y se pueden acomplejar. ¿Verdad? Y he visto algunas situaciones absurdas en las que los niños o los hijos son los reyes de la casa y son absolutos tiranos a los que no se les puede ni levantar la voz. Y esto me da miedo. ¿O estoy hablando de otros países? En todos lados cuecen habas, ¿verdad? Auténticos tiranos de regular y hacer que todo gire alrededor de ellos. Y me da miedo
que eso se nos cuele incluso en la iglesia. Que eso se nos cuele, esa forma de pensar o de disciplinar se nos cuele. Hermanos, sé que con los hijos cometemos fallos todos. A veces yo tengo clarísimo, de pe a pa, os puedo dar de la A a la Z cómo criar a vuestros hijos. Pero todavía no sé cómo criar a los míos. Estoy aprendiendo. ¿Sí entendemos? Y todavía le estoy pidiendo las fuerzas al Señor. Todavía le estoy pidiendo entendimiento al Señor. Todavía le estoy pidiendo sabiduría. Todavía le estoy pidiendo paz y ciencia. Es decir, paciencia. Es una combinación de paz y ciencia. Es decir, conocimiento con mantener la paz. Pero a veces eso que no aplicamos con nuestros hijos naturales, no querríamos que Dios lo aplicara. Y sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo aquí es, si no soportáis la disciplina, si no soportas la corrección en tu vida, si no eres confrontado con la palabra de Dios, no puedo llamarte hijo. No puedo llamarte hijo, no tienes la condición de hijo. Estás escapando de la autoridad de Dios. ¿Sí entendemos? Yo diría que existen dos tipos de disciplina, la disciplina impuesta y la autodisciplina. Y yo diría que ambas son complicadas de ejercer. Si difícil es que nos impongan disciplina, también ejercer disciplina a diario con hábitos es muy complicado, ¿no es cierto? Está la disciplina de los padres, número 1. ¿Cuántos aceptan esa disciplina? Solo Darío. La autodisciplina. ¿Quién cree que tiene autodisciplina? Bueno, para ciertas cosas, ¿verdad? Cuando queremos algo de verdad. Yo estoy ahora en la operación antigrasa de las vacaciones, que es, como nos han agasajado tanto, teníamos cenas de estas bestiales de torrada y de barbacoas y de todo lo peor, y me agasajaron, efectivamente. Y ahora estoy en la operación antigrasa, operación KH7, antigrasa pero de aquí. Y qué complicado es ejercer el autocontrol y decir no a ciertas cosas, pero porque sé que me harían mal. Me harían mal no solamente en cuanto al peso, sino en cuanto a mi salud. El autocontrol, la autodisciplina. Disciplina de la autoridad civil. ¿Aceptas la disciplina de la autoridad civil, aunque no te gusten los gobernantes que tienes? Pero el Señor nos obliga, nos manda a orar por ellos, aunque no estés de acuerdo por ellos. Y nos manda a acatar las leyes. Y ya está. No puedes decir, ay, no me gusta, me están poniendo demasiados impuestos, pues no hago la declaración de impuestos o intento evadir en la declaración. No, están impuestas por Dios también esas autoridades y hemos de obedecer. La autoridad espiritual, autoridad en la iglesia. ¿Aceptas autoridad espiritual
esa autoridad delegada. Puede que no te gusten ciertas cosas de tus líderes, puede que no te gusten ciertas cosas de su carácter, pero también están puestas por Dios y hay una razón para eso. Y lo he explicado otras veces que, aunque no te guste cosas que yo u otros ancianos digan, pero es su responsabilidad delante de Dios. Y esa responsabilidad es más fuerte todavía. Es más fuerte. Tendremos que dar cuentas de cosas malas que hayamos hecho. Y por último, y sobre todas las demás, está la autoridad de Dios. La autoridad soberana del Señor. Y a algunos nos encanta saltarnos todas las anteriores y decir, no, yo sí, yo a Dios todo lo que Él me diga. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice mi pastor. Y normalmente no estoy de acuerdo en que se dé el diezmo. Normalmente. Caray. Y ahí como que el enemigo mete cizaña. ¿Sabes qué te digo? No des el diezmo. No lo des. Si tienes dudas en cuanto... No lo des. No lo des. Pero es medida de Dios. Es medida de Dios. Yo no lo quiero imponer. Yo no lo necesito. Gracias a Dios puedo hablar con autoridad. La iglesia es cierto que me da una ofrenda y doy gloria a Dios por esa ofrenda, pero yo también gano mi sustento. Aparte de eso, y puedo hablar con autoridad. En cuanto a eso de que no estoy robando de los diezmos, no estoy tomando los diezmos para mí mismo, es más, no los recibo yo. Hay un cuerpo ministerial ahí, fiel y encargado de eso. Siempre todo asunto lo delego a ellos. No quiero verme mezclado con nada de esto. ¿Entendemos? No lo des si no lo sientes. Si Dios no te lo ha aclarado, si no ha nacido del Espíritu esto, no lo des. No. Y fíjate, alguno dirá, uy, esto es una antipredicación. Es una nueva doctrina. No lo des. No ofrendes, no. Si te va a pesar, si lo vas a hacer con lágrimas, no. No, al que ha nacido del Espíritu, el que ha nacido del Espíritu, le nace todo, hasta el bolsillo. ¿Puedes decir amén? Hasta el bolsillo. Sin excusas. Ay, no, es que yo... Es que yo en mi país era de la cofradía del puño cerrado. Pues sabes que si Dios ha abierto tu entendimiento, comienza a dar. Comienza a dar en la medida de lo posible. Si no es el diezmo, da como el Señor te indique. Da como el Señor ponga en tu corazón. Pero da. Es uno de los frutos de un hijo también. No, yo sí amo al Señor, pero no aguanto a ese hermano que toca el güiro en la plataforma. O no aguanto a mi líder de célula porque es muy estricto. Es muy estricto porque dice que la célula sea de 9 a 10 y yo quiero estar hasta la 1 a las 2 de la madrugada en su casa. Dicen amén por ahí. Pues yo creo que hay que llegar a un equilibrio en el cual no se ponga en jaque la unidad familiar del que alberga la célula. ¿Sí entendemos?
En 1 hora, hora y media se puede hacer la célula. ¿Se puede? ¿Sí o no? ¿Se puede compartir lo que se ha compartido? ¿Se puede ampliar lo que se ha dicho acá el domingo? Y no llevar al extremo de hacer sufrir a la persona que al ver al anfitrión de la célula. Y lo harás por amor. Por amor. Me encantaría estar hasta las 2. Y si me dejan, hago una cama redonda aquí y dormimos todos juntos, pero no es sensato. ¿Sí me entendemos? ¿Entendemos? No es de sentido común. Y tengamos ahí el dominio propio para... Vale. Ya a las 11 y media es buena hora para irse yendo. Hermanos, es vuestro hogar, es vuestra privacidad. Gloria a Dios, hemos recibido. Es tan bueno llegar puntual e irse puntual. Hay algunos hermanos que son grandes pilotos. Es decir, están bien en el aire, en las horas, pero no saben cuándo despegar ni cuándo aterrizar. ¿Sí me entendéis, verdad? Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué preguntaba al principio en cuanto a los hijos de Dios? Preguntaba si creéis que debe haber diferencia. ¿Creéis que debe haber diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo? Levante la mano quien cree que sí. ¿Crees que debe haber diferencia? ¿Y crees que se debe mostrar y demostrar esa diferencia? A veces tenemos un chip muy equivocado y es: yo no fumo, yo no bebo, no voy con mujeres malas, ya soy hijo. He tenido un vecino durante 20 años, nunca ha dicho un taco, nunca ha dicho una palabrota, nunca ha ido con malas mujeres, nunca ha bebido, no ha fumado jamás. Es un perrito precioso. ¿Sí me entendéis? Me da miedo el cristianismo pasivo, es decir, yo no hago simplemente. Tienes que dar explicaciones de lo que no haces en vez de lo que haces para Cristo. ¿Sí me entiendes? Explica lo que haces. Muévete en lo que el Señor tiene delante para ti. Muévete en las obras que Dios ha preparado para ti, más a todos los que le recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tienes corona de príncipe, actúa como un príncipe. Si eres hijo del rey, actúa como un hijo del rey. Si eres hijo del rey, aplica las reglas del reino en tu vida. Y los hijos, antes o después, tienen que demostrar que son hijos. Amén. No te puedes tirar a la Bartola. No te puedes tirar a estar de juerga toda la vida. No toda la vida es juerga y cachondeo. ¿Sí entendemos? Y esa es la parte que no nos gusta. Ay, qué rico recibir bendiciones. Qué bueno. Pero cuando el Señor te confronta con su palabra y te dice, es que hay unas condiciones para ser hijo, y te aplica esa disciplina, entonces ay, ponemos el grito en el cielo. Yo no sé a vosotros, pero todos mis hijos son buenísimos. Los mejores niños del mundo son los míos.
excepto cuando les aplico disciplina. Todos se me revuelven. Todos dicen que soy el peor padre del mundo. Sin excepción. Y el Señor a lo que me lleva es: así eres tú cuando te quiero aplicar mi disciplina. Te me revuelves, llegas a desobedecer, te me pones furioso. Pero tengo que decir que por las buenas o por las malas, cuando mis hijos han entendido por qué aplico esa disciplina, ha sido de bendición para sus vidas. Han crecido. ¿Estás dispuesto a que el Señor te llame hijo porque pasas por su disciplina? La disciplina del Señor es un privilegio para sus hijos. Es un privilegio para ti que has creído. Es un privilegio para aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Y el Señor te hace una pregunta: ¿quieres ser hijo? ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser llamado hijo? ¿O eres hijo secreto o eres bastardo? Qué feo suena esa palabra, ¿verdad? Yo quiero ser hijo. Quiero ser hijo. Con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Todas las consecuencias de las virtudes, las bendiciones, todo lo que Dios tiene para mí, todo ese mundo espiritual que Dios abre para mí, todo ese tesoro divino, todo su amor derramado, pero también con la disciplina que requiere el ser hijo. Si quieres aceptar esa disciplina, si hasta ahora no la habías aceptado y dices: Señor, a veces no la entiendo, a veces me es tan duro tu disciplina, a veces me revuelvo, pero hay una razón para esa disciplina, y es que tú quieres que yo crezca como hijo tuyo. Tú quieres que yo crezca y traiga otros hijos más a los cuales discipular y disciplinar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Hay algunos hermanos que han sido bautizados recientemente y esa es una de las condiciones para ser hijos del agua, pero del Espíritu. Pide al Señor que Él abra tu entendimiento espiritual. Y si hay cosas todavía que hay que entregar, si hay cosas que te cuesta, yo he mencionado algunas, pero todos sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Quizás nuestro orgullo, quizás es la impaciencia, quizás es falta de perdón. Te han hecho algo y no puedes perdonar. O cada vez que lo recuerdas te hace daño. Y eso es una atadura terrible, terrible. Y es necesario que voluntariamente tú digas: perdono y olvido en el nombre de Jesús. Se lo entrego al Señor. No lo olvidas mentalmente. Seríamos zombies si olvidáramos el daño, si olvidáramos una situación crítica. Pero ya cuando lo recuerdo no me hace daño. ¿Se me entiende? No se reabre la herida cuando lo recuerdo. Y eso lo hace el Señor. Eso lo hace la labor terapéutica de Cristo, de la sangre de Cristo. ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser hija? ¿Quieres ser hija? Levanta tu mano. Si no habías hecho una decisión por Cristo todavía y has entendido este mensaje de una forma especial y el Señor te dice: yo pongo mis alas sobre ti, yo derramo de mi amor, hijo, hija mía. Pero es necesario a veces pasar por esa pequeña disciplina.
que te expongas a mi espíritu. Si hoy decides conscientemente darle el timón de tu vida al Señor, te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Que el Señor te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Él ve tu mano. El Señor ve tu corazón más allá de tu mano. Si has estado desconectado de la casa de Dios, hay hijos que se desconectan de su familia, pero tienes todavía el libro de familia, donde dice, tú eres nacido y eres sellado por la sangre de Cristo, y te quieres reconectar aceptando lo que Dios tiene para ti. Levanta tu mano también en este momento, y hoy es día de reconexión y reconciliación con Dios. No es hora de estar entretenidos.